Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, faltan Buenos muchos, ¿por qué Buenos días, razón? profe. días. Son 60 en lista y no juntamos ni la mitad. ¿Hay jefe de grupo o jefa o qué es lo que hay? Bueno, te escucho. Espérenme. Bueno, prendan su cámara para pasar lista. Vamos todos. Todos. Señor Cristian, su cámara. Paulina Guadalupe, tu cámara. Javier, su cámara. Eduardo, su cámara. Mauricio, su cámara. Señor Ángel, su cámara. Bueno, no se muevan. A ver, Sofía, quitas tu mano, de favor. Gracias. Y Paola, si bajas un poquito más la cámara, igual Yolanda. Dana Paola, que se te vea bien la cámara, que diga la cara. No me hace caso. Bueno, ya la pueden apagar. Espérenme. Bueno, entonces vamos a empezar el día de hoy. Tenemos que ver dos ejercicios. La diferencia es que un ejercicio es demasiado largo como para que lo podamos hacer el día de hoy. Entonces explicaremos uno sencillito. Oiga, maestro, Sí. ¿cree que puedo explicar el que dejó la vez pasada de tarea porque no le entendí? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ah, espera, permítame.
Creo que trataba sobre un triángulo, pero permíteme, déjelo busco. ¿Este? Sí, ese. Ay, ese se resuelve solo. Para mí no. Sí, nomás le tienes que decir resuélvete y se resolvió. Dice, deja anoto. Dice, 3 cargas puntuales están ubicadas en los vértices de un triángulo equilátero, como se muestra en la figura. Calcula la fuerza neta sobre la carga Q3. ¿Sí? Y además dice que es un triángulo equilátero. ¿Cómo sé que es equilátero? Porque tiene sus lados iguales. Tiene todos sus lados iguales. Pues porque aquí lo dice. Ah, Ah, ya me carga. ¿Ya lo copiaste? sí, ya lo Bueno, tenía copiado. díganle aquí al señor Naja Ibarra que llega muy tarde. Entonces dice, tenemos un triángulo equilátero. Quita la carga 1, la carga 2, la carga 3, 1, 2 y 3. ¿Estamos hasta allí de acuerdo? ¿Sí? Sí. Y nos pregunta, déjame acuerdo qué pregunta, ¿cuál es la fuerza sobre 3? Entonces aquí nos está preguntando aquí, ¿qué sucede? Bueno, lo primero que tienes que ver es que hay dos fuerzas que están allí. La fuerza que siente 3 debido a la presencia de 1 y la fuerza que siente 3 debido a la presencia de 2. Como la carga 3 y la carga 2 son de signo contrario, ¿qué quiere decir eso? Que se van a atraer. Eso quiere decir que la carga 3 va a ser jalada hacia dónde? ¿Hacia dónde? Hacia la Y izquierda. hacia la izquierda. Entonces aquí tienes la primera fuerza. Entonces esta es la fuerza que siente 3 debido a 2. Y luego también está la fuerza que siente 3 debido a 1. Igual, son de signo contrario. ¿Hacia dónde va a apuntar? Te escucho. Hacia arriba. Hacia arriba.
Pues se dice arriba a la izquierda. Y esta es la fuerza que siente 3 debido a 1. ¿Sí? Bueno, pues ¿qué valores tenemos? Sabemos que la carga 1 vale 7 microcoulombs, que la carga 2 vale ¿cuánto? 2 microcoulombs y que la carga 3 vale menos 4 microcoulombs. ¿Qué otro dato necesitamos? La distancia. Pero yo necesito la distancia que hay de dónde a dónde. De 3 a 2. Y la distancia de 3 a 1. Como es un triángulo equilátero, ¿cómo son las distancias? Iguales. Iguales. ¿Y eso cuánto vale? .5 metros, si no mal recuerdo. 0.5 metros. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que recordar lo siguiente. Voy a calcular la fuerza que siente 3 debido a 2. Y si te acuerdas, pues esta va hacia dónde? A la derecha, que Profe, tuve diga a la problemas con la izquierda. computadora. ¿Eh? Profe, Te tuve oigo. problemas con la computadora. Tuve problemas con la computadora y así que voy a usar otra por lo mientras la arreglan. Bueno. Entonces tenemos que calcular la fuerza 3,2 y esta va hacia dónde, dijimos a la izquierda. Y tenemos que calcular la 3,1. Pero esta pues ya sabemos que dice que va arriba a la izquierda. Pero como es un triángulo equilátero, ¿qué ángulo tiene? De 60 grados. 60 grados. Hasta allí vamos bien. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces ahora vamos a hacer las cuentas. ¿Cuánto vale K? K vale 9 por 10 a la 9 newtons metros sobre coulomb cuadrado. La carga 1 que vale 7 por 10, como es microcoulombs a la menos 6. La carga 2 que vale 2 por 10 a la menos 6. ¿Y quién más necesito? La carga 3. ¿Cuánto vale la carga 3? Menos 4 por 10 a la menos 6. ¿Hasta allí voy bien? Sí, profe. ¿Qué otro dato necesito? Las distancias. La distancia que hay de 3 a 2, que vale 0.5. Y la distancia que hay de 3 a 1, que vale 0.5. Ahora vamos a calcular la fuerza. Acuérdense que les enseñé que esto se puede parametrizar. ¿Qué valores voy a necesitar? Pues una carga
otra carga, la distancia, ¿sí o no? Y luego nos lleva a escribir la ley de Coulomb, que era acá, que multiplicaba aquí en el valor absoluto de la primera carga por la segunda entre el cuadrado de la distancia. Yo así ya calculo las fuerzas que necesito. ¿Qué fuerza voy a calcular primero? La que tiene que ver con 3 y 2 es igual a quién? A la fuerza. ¿Qué valores necesito? La carga 3, la carga 2 y la distancia que hay de 3 a 2. Ya me da 0.0288 newtons. ¿Qué otra necesito? La fuerza es 1, es igual a quién? A la carga 3. Necesito la carga 1 y la distancia que hay de 3 a 1. Cojo todo. Ahí la tengo, que es 1.0 que 08. ¿Hasta ahí hiciste bien tus operaciones o no? Creo que sí. Bueno, entonces todo lo dejas en el terreno de la imaginación. ¿Ya copiaste hasta aquí? Sí, es que hasta ahí creo que sí está bien. Donde no está bien es en lo que sigue, porque hasta ahí sí me dio ese resultado. Entonces lo que sigue es aquí, lo voy a escribir. Tienes tu eje Y y tu eje X. ¿Sí? Y tienes la fuerza tres dos. Y luego aquí tienes la fuerza 3,1 y aquí hay un ángulo. ¿Sí o no? Sí, Bueno, pues ¿qué vas a hacer? Pues vas a hacer tu suma de vectores. ¿Sí? Como lo quieras hacer, por trigonometría, por escala, por coordenadas, como seas feliz. Bueno, entonces lo vamos a hacer por componentes cartesianas. Y dice que la fuerza 3, pero en X, y la fuerza 3, pero en Y. Si empezamos en X, fíjate que todo F32 está en X y además está del lado que negativo. Y aquí el F31 tiene una componente. ¿Quién es? Es F31 por el coseno del ángulo, pero también está del lado que negativo. Entonces menos F31 coseno del ángulo y ya acabaste. ¿Sí? Ahora veamos con Y.
Pues veamos que aquí tiene una componente F31. ¿Quién es? Un cateto opuesto, es F31 seno del ángulo. ¿Qué es lo que estás viendo allí? Que está del lado positivo. Entonces, más F31 seno del ángulo, y F32 que tiene, no tiene nada porque está todo en X y no tiene nada en Y. Entonces, más 0. ¿Sí? ¿Estás copiando? Sí. Bueno, pues ya haces la suma. A ver. Termínalo. Ya te avancé mucho. Ya quedó. Bueno, entonces veamos lo que vamos a hacer ahora. Tenemos que resolver este problema. Dice que 3 cargas idénticas de menos 5 microcoulombs se encuentran a lo largo de un círculo de 2 metros de radio con ángulo de 30 grados, 150 y 270, como se muestra en la figura. Y pregunta cuál es el campo eléctrico resultante en el centro del círculo. Bueno, el problema es bastante simple, da 0. Pero no da 0 porque ya lo haya hecho 1000 veces y sepa que da 0. Da 0 por las siguientes razones, porque todas las cargas son iguales y todas están a la misma distancia. Ah, ¿eso qué quiere decir? Pues de entrada que todos los campos eléctricos son ¿qué? Iguales. Bueno, eso quiere decir que en vez de calcular 3 campos diferentes, nada más calculo uno. Ya me ahorré las 2/3 partes. Y luego dice que la distancia que hay en ángulo entre una carga y la siguiente, si se fijan, es la misma. Están separadas 120 grados. ¿Sí o no? Bueno. Sí, profe. Ah, bueno, entonces quiere decir que es como si yo estuviera jalando de una cuerda y estuviéramos jalando con la misma fuerza en las mismas direcciones. Así de entrada, de pura imaginación, pues ya se darán cuenta que pues apunta hacia ningún lado, ¿no? El resultado, la fuerza neta, más bien el campo eléctrico va a ser 0, porque es la misma carga, es la misma distancia y están igualmente ¿qué?
separados. Entonces, desde allí yo ya puedo intuir que es que 0. Bueno, pero pues una cosa es que lo intuya y otra cosa es que haga cuentas y más cuentas y repruebe por no hacer cuentas. Pero aquí no es hacer cuentas a lo loco, aquí es saber explicar lo que se va a hacer. Entonces copien el problema. ¿Ya lo tienen? Ya. ¿Ya? Bueno, entonces veamos qué es lo que vamos a hacer. Lo vamos a escribir aquí arribita. X, Y. Aquí voy a escribir el círculo donde todo esto está aquí metido. Y aquí tengo una carga, aquí tengo otra. Y aquí tengo otra y le voy a poner nombre Q1, Q2 y Q3. Nada más para saber qué distinguir una de la otra. ¿Sí? ¿Y dónde tengo que hacer el cálculo? Aquí en el centro, que es donde tengo que calcular el campo eléctrico. Bueno, entonces resolvamos. ¿Ya copiaron? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense que la carga es negativa. ¿Qué quiere decir eso? Ya explicamos que el campo eléctrico se dirige hacia la carga, apunta hacia la carga, es atraído hacia la carga. ¿Sí? Y como yo quiero saber el campo eléctrico en el centro, pues quiere decir que este tiene que apuntar hacia dónde? Hacia la carga 1. Entonces aquí está el primer valor que tengo que calcular. Es el campo eléctrico 1. Lo mismo con 2, es que negativa. Quiere decir que tiene que apuntar hacia dónde? Hacia la carga 2. Entonces aquí tengo el campo eléctrico 2 y de lo mismo va a pasar para quién? Para el campo eléctrico 3. ¿Hasta allí voy bien? Sí. Sí, profe. Bueno, ahora pongan atención. Ya quedamos que todas las cargas son iguales. ¿Sí? Y que todas las distancias son iguales. La distancia que hay de CA1 es la misma distancia que hay de CA2 y es la misma distancia que hay de dónde a dónde. De C a 3. Como el campo eléctrico es acá por el valor absoluto de la carga entre el cuadrado de la distancia, y como las cargas y las distancias son iguales, pues entonces quiere decir que el campo eléctrico 1 es igual al campo eléctrico 2 y es igual al campo eléctrico 3. Entonces ya sé muchas cosas sin haber hecho nada. ¿Estamos? ¿Ya Sí. copiaron? Ya, profe. Sí, profe. Bueno, pues ahora usemos ángulos convenientes.
El primero es de 30 grados. Pero si se fijan, el siguiente lo puedo medir desde el eje X negativo y me daría ¿cuánto? 30 grados. Y el otro sería 90, pero con que lo dibuje yo hacia abajo me sobra y me basta. ¿Sí? Entonces, aquí tengo mi ángulo y aquí tengo mi ángulo que es de 30 grados. ¿Vamos bien? Sí. Bueno. ¿Y ahora qué es lo que voy a hacer? Pues voy a encontrar el campo eléctrico en el centro en X y el campo eléctrico en el centro, pero debido a Y. Y ya saben que esto es la suma de todos los campos eléctricos en X. Y esta es la suma de todos los campos eléctricos en Y. Empezaré con X. Vean, voy a empezar con este porque es positivo. Ese cachito que estoy dibujando es el cateto adyacente. Es el cateto adyacente ¿de quién? De E1. En otras palabras, es E1 coseno de 30 grados. ¿Sí? Y está en el lado que positivo. Entonces es E1 coseno de 30 grados. Luego vamos del otro lado. Este cachito también es el cateto que adyacente. Pero es el cateto adyacente ¿de quién? De E2. ¿Sí? Este es E2 coseno del ángulo. Pero está en el lado ¿qué? Negativo. Entonces es menos E2 coseno de 30 grados. ¿Y qué sucede con el E3? Pues el E3 está todo en Y. ¿Sí? O sea que no le está dejando nada a quién, a X. ¿Sí? Y como no le está dejando nada a X, nada más por completar la operación le pongo más 0. Acuérdense que los campos eléctricos son iguales, o sea que los puedo factorizar. ¿Y qué me queda? Coseno de 30 grados menos coseno de 30 grados. Y como estos dos son iguales, pues vale ¿cuánto? Bueno. 0. 0. Y 0 por E, ¿cuánto me va a dar? 0. 0. Entonces son 0 Newton sobre Coulomb. Lo que había dicho era 0. ¿Tuve que hacer algún tipo de cuenta? Ninguna. Digo, ustedes vieron que yo agarrara mi calculadora y haya calculado 3 veces cuánto vale E1, E2, E3. No. Que agarré mi calculadora y calculé el coseno. Y que luego multipliqué.
No, dice algebrita. Bueno, ¿y ahora qué sigue? Pues ahora voy a hacer lo mismo, pero aquí ya se me encimó mucho. Ahora voy a hacer lo mismo, pero ahora lo voy a hacer con el eje Y, ¿sí? Y aquí este cachito es el cateto opuesto. ¿Es el cateto opuesto de quién? De E1. ¿Cuánto vale? Pues vale E1 seno de 30 grados. Y lo mismo sucede para quién, para E2, y es E2 seno de 30 grados. Y además los dos van hacia dónde? Hacia arriba. Están en la parte positiva de quién? Del eje X. Entonces escribo E1 seno de 30 grados más E2 seno de 30 grados. ¿Y quién me falta? ¿Quién me falta? E3. E3. ¿Y ese hacia dónde está? Hacia abajo. Hacia abajo. Eso quiere decir que es negativo. Negativo. Y ahora me regreso a lo que ya sé. Sé que todos son ¿qué? Iguales. Entonces lo puedo factorizar. ¿Y qué me va a quedar? Seno de 30 más seno de 30 menos 1. Y este valor de seno de 30 ya se lo saben de memoria. ¿Cuánto vale? ¿No se los enseñaron en trigonometría? Sí, profe, punto 5. ¿No? ¿Cuánto? ¿Sí o me equivoco? Vale un medio. El otro también vale un medio. Entonces un medio más un medio, ¿cuánto me da? 1. Y menos 1, 0. 0. Y y por 0, ¿cuánto me da? 0. 0. ¿Sí? 0 Newton sobre coulombs. ¿Sí? El campo eléctrico total vale 0. ¿Sí? Ahora, ¿hice algún tipo de operación? Pregunto, No, profe. ¿no? Pero yo también les dije desde un principio que con solo verlo sabía que valía 0. ¿Sí? Y aquí está el hecho de donde yo me agarré. Todas las cargas son iguales, todas las distancias son iguales y todos los ángulos son iguales. En consecuencia, todos los campos eléctricos son iguales y están igualmente que repartidos.
Y si lo considero como si estuviera yo jalando una cuerda que está amarrada en el punto C, pues voy a encontrar que a la hora de jalar, pues nadie va a ganar, porque todos jalan por igual en la dirección que le corresponde. Entonces, de entrada, el problema está en equilibrio. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno. No, Sí, profe. profe. No, profe. Bueno, vean, aquí dice que hay 25. ¿Sí? 25 en lista, aquí que entraron hoy. Y aquí la lista de ustedes dice que son 60. Tomen nota, porque no quiero que después reclamen. Bueno, entonces continuamos mañana. Ya se pueden ir. Gracias, profesor. Sí, hasta luego. Hasta luego, Gracias, profe. profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.